Estamos en Vida Plena hoy y nuestro invitado es el doctor José Rivas, quien es cardiólogo, nutricionista y también está realizando un coach en fitness. Un placer para mí tenerte aquí en mi programa, Mari, evidentemente. por tu invitación a este programa Vida Plena hoy. Ajá, y que te estuve fastidiando todo el fin de semana. semana. Yo encantado de estar aquí contigo en tu programa, seguro. Qué bueno, qué bueno. Y sí me gustaría que conversáramos un poco, porque sé que, bueno, evidentemente eres cardiólogo y eso tiene que estar muy relacionado con lo que es la calidad de vida, con los pacientes, la modificación, incluso la nutrición. Entonces sí me gustaría que hablaras un poco acerca de esto, ¿no? Que de hecho en tu Instagram no puedo dejar de mencionar que te colocas como Doctor Paleo. Sí, bueno, Doctor Paleo es mi marca personal. Lleva este nombre porque utilizo la nutrición paleolítica para tratar de restaurar y rehabilitar todo lo que es la parte metabólica y hormonal de nuestro organismo, que a la final, cuando uno tiene un desequilibrio metabólico y hormonal, pues esa es la causa de la gran mayoría de las enfermedades crónicas que actualmente nos están afectando. Estamos hablando de la obesidad, estamos hablando de la diabetes, estamos hablando de la hipertensión, incluso del cáncer. Entonces, hemos encontrado en la nutrición paleolítica una manera de cómo podemos hacer esa rehabilitación metabólica de nuestro organismo para evitar entonces desarrollar todas estas enfermedades crónicas. Excelente. Y sí me encantaría que nos conversaras un poquito porque la gente pensará, bueno, esto es una nueva dieta, ¿no? La dieta paleolítica. Sí estuve investigando y bueno, es una nutrición que no... realmente no es como que algo como la panacea, ¿no? O sea, como que encontramos algo distinto. Es más bien como que vamos a tratar de cambiar nuestros hábitos alimenticios y alimentarnos cada vez mucho mejor. Entonces me gustaría que nos conversaras acerca de esta nutrición o esta alimentación un poco más balanceada y más sana. Seguro, que tiene ese nombre. Seguro. Fíjate, la nutrición paleolítica ciertamente, como lo acabas de comentar, no es un concepto nuevo. La nutrición paleolítica tiene sus orígenes en el año 85. Los padres de la nutrición paleolítica son el doctor Eaton, posteriormente potenciada por los trabajos del doctor Cordain. La nutrición paleolítica lo que busca es remedar un poco la manera de cómo nos alimentábamos durante este periodo de tiempo conocido como el paleolítico. Siempre hago el siguiente comentario: del 100% que hemos estado los seres humanos sobre el planeta Tierra, el 99% del tiempo lo hemos vivido en paleolítico. Y los estudios que se han realizado sobre fósiles y también sobre comunidades pues cazadoras recolectoras que aún habitan en nuestro planeta demuestran que ellos están libres de enfermedad siguiendo los principios de la nutrición paleolítica. ¿Cuáles son los principios de la nutrición paleolítica? Bueno, básicamente se propone un mayor consumo de carnes, estamos hablando de proteína animal, más que lo que habitualmente sugieren las guías tradicionales de nutrición. Fíjate que nosotros tenemos una enorme deuda con la proteína animal. De hecho, la proteína animal, el consumo de proteína animal es lo que nos permite a nosotros evolucionar como especie. Nosotros en un principio éramos vegetarianos, de repente comíamos algunos insectos o alguna caza menor, pero cuando nosotros comenzamos a ser primero carroñeros, porque primero comíamos de los restos de los animales que abandonaban los depredadores superiores, y luego cuando comenzamos a cazar, nuestro cerebro evolucionó. Entonces nosotros tenemos una deuda enorme con la carne, porque si no hubiésemos comido carne nunca, no fuésemos Homo sapiens como somos actualmente. Adicionalmente, en la nutrición paleolítica se proscribe el consumo de cereales. Como debes saber, los cereales, estamos hablando del trigo, estamos hablando del maíz, estamos hablando del arroz, estamos hablando de la avena, son alimentos de la modernidad. Nuestros ancestros paleolíticos no consumían cereales, o por lo menos no lo cultivaban y no lo cosechaban. Tal vez consumían algún cereal silvestre, de manera que el consumo de cereales era muy escaso. No como ahora, que la pirámide de nutrición que se lleva, por ejemplo, en la gran mayoría de los países, su base
es cereales. Tú ves el dibujo del arroz, ves el dibujo del pan, ves el dibujo de la pasta. Y ahora sabemos, por ejemplo, que el consumo elevado de todos estos cereales, sobre todo de cereales refinados, es lo que nos ha causado todas estas enfermedades. Estamos hablando de que la obesidad es producto de un consumo elevado de cereales, estamos hablando de que la diabetes también es un producto de un consumo elevado de estos cereales, y así la hipertensión e incluso el mismo cáncer. Hay estudios recientes que correlacionan estrechamente el consumo de azúcar y de cereales refinados con la aparición de cáncer. Claro, y fíjate que esto sí me llamó bastante la atención, porque es algo que cuando lees la literatura te hacen bastante énfasis en no consumir este tipo de cereales, ¿no? Pudiéramos pensar que el consumir quizás cereales procesados pueden producir muchísimo daño, ¿no? Y obviamente ahorita está en boga de que también ciertos cereales traen el famoso gluten, que también altera algunas funciones del individuo, incluso el comportamiento de adultos y niños, ¿no? Pero estamos hablando incluso de cereales que puedan ser cultivados naturalmente también. Mira. O sea, porque quizás a lo mejor lo procesado pudiera ser algo que estuviese interviniendo allí en nuestro metabolismo, porque bueno, todo lo que está procesado tiene cosas añadidas que no son saludables, ¿no? Claro, fíjate, existen algunas comunidades en el mundo, en el mundo que, por ejemplo, ellos cultivan sus cereales y que no añaden ningún tipo de, por ejemplo, pesticidas, herbicidas, ¿okay? O algún fertilizante. Aparentemente estas comunidades que están consumiendo este tipo de productos están más libres de enfermedades, por supuesto, cuando las comparas con las comunidades que consumen el cereal que es cultivado con todos estos añadidos químicos. Claro. Adicionalmente, la harina de los cereales que nosotros consumimos, estamos hablando de la harina de maíz, por ejemplo, estamos hablando de la harina del trigo, de la harina de arroz, de la harina de avena. Para ese proceso, adicionalmente la industria pues hace algunos otros añadidos. Entonces, si el cereal se consume bajo estos principios que te mencionaba en primer lugar, tal vez habría que revisarlo mejor, tal vez no inducen tanta inflamación sobre el organismo, que al final la inflamación crónica es la génesis de muchas enfermedades modernas. Exacto. Hablas del gluten, ¿no? de las prolaminas. Todos los cereales tienen una prolamina. Por ejemplo, la del trigo es la gliadina, la de la avena es la avenina, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que se está viendo? Que, por ejemplo, la gliadina, que es la prolamina del gluten, tiene un papel importantísimo en la génesis de muchas enfermedades, incluidas las enfermedades, por ejemplo, neurológicas. Por ejemplo, ahora sabemos que es más probable que, por ejemplo, uno desarrolle enfermedad de Alzheimer si tiene un consumo elevado de cereales refinados durante su juventud, pues, y su adultez. Lo mismo que el azúcar. Pero también están los trastornos del espectro autista, por ejemplo, que se han vinculado con el consumo de la gliadina del trigo. Entonces, aun cuando tú cultives pues estos cereales de la manera, digamos, más orgánica, pues aún así tienes la prolamina, por ejemplo, en el trigo, que es el conocido gluten. Exacto. Entonces, bueno, eso habría que sopesar allí. Claro, ¿no? Y por eso es que me queda un poquito la duda, porque si te vas al continente asiático, que come mucho arroz, por lo general son una población bastante relativamente sana, ¿no? En comparación a nosotros, que estamos sumamente americanizados y sí, todo es muy manufacturado, ¿no? Sí, correcto. Y como tú bien lo mencionaste, este tipo de componentes, pues evidentemente ahorita se sabe que son causantes o detonantes de muchas enfermedades, o alteran el pico de lo que es la parte comportamental, ¿no? En el caso de los pacientes con el espectro autista. Así ¿no? es, así es. Fíjate, respecto a los asiáticos, porque ese comentario es frecuente que nos lo hagan. El país que tiene la mayor cantidad de diabéticos en el mundo es China. El país que tiene la mayor cantidad de diabéticos en el mundo es China, claro.
Cuando haces el análisis de cantidad de diabetes per cápita, evidentemente son los Estados Unidos, claro. pero el país que tiene más diabéticos en el mundo es China. En los países asiáticos sucedía lo siguiente: ellos en un primer momento consumían el arroz marrón. Luego ellos, cuando comenzaron a exportar arroz, se dieron cuenta de que cuando exportaban la variedad de arroz blanco, pues les era más rentable. Les compraban más el arroz blanco que el arroz marrón. Entonces ellos en algún momento tomaron la determinación de producir arroz blanco para ellos, para su consumo interno y también para la exportación. Es decir, entonces, se hubiesen quedado con a su partir arroz de ese marrón. momento, a partir de ese momento comienza un repunte de diabetes en los países asiáticos. Hay estudios que han demostrado que, por ejemplo, el consumo elevado de arroz tiene un potencial diabetogénico de producir diabetes. Entonces, yo pienso que, por ejemplo, la enfermedad esta que conocemos como diabetes, que a la final es una enfermedad que es producto de unos hábitos inadecuados de vida, sobre todo de unos hábitos de alimentación inadecuados, que consiste en un consumo muy elevado de cereales, pues a la final cuando te diagnostican diabético y sabes que la diabetes es producto de un consumo elevado de estos cereales refinados, vas a seguir consumiéndolo. Hay una cosa que se llama la reserva pancreática. Cuando uno diagnostica diabetes en un paciente, la mitad del páncreas está perdido, pero todavía le queda la otra mitad. Y con esa otra mitad, él puede seguir viviendo toda su vida. Entonces hay que conservar esa otra mitad, y una de las maneras de conservarla es suspendiendo azúcar y cereales refinados. Claro, y evidentemente haciendo un cambio de hábito y mejorando nuestra calidad de vida, porque si no mejoras la calidad de vida en estos pacientes, y estamos hablando de pacientes con condiciones o enfermedades crónicas como la diabetes o incluso la hipertensión, que también tiene que tener cambios en cuanto a la nutrición, que a veces es tan difícil para nosotros los venezolanos entender que tenemos que hacer estos cambios, que estamos tan acostumbrados a consumir lo que es el trigo. Sí. ¿No? O sea, o es pan en la mañana o es arepa en la noche. O sea, es casi siempre lo mismo. Entonces, me gustaría en el corte siguiente que siguiéramos conversando un poquito acerca de esto y que lo asociáramos también con el deporte, porque también esto es fundamental, ¿no? Seguro. Ya volvemos con Vida